Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿me escuchan? Chicos, Sí, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Y sí, pueden observar la pantalla también? ¿El PPT? Hola, Jorge, Kiara, Xiomara, ¿cómo están, chicos? Excelente. Hoy día vamos a trabajar la segunda parte del tema de la escritura. Vamos a observar casos de tilación. Es muy práctico todo, así que vamos a conocer estas reglas de tilación en las palabras monosílabas y polisílabas para que luego podamos desarrollar todas las actividades. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Empezaríamos con el acento. Tenemos que el acento prosódico hace referencia a la fuerza de voz con que pronunciamos una una sílaba dentro de una palabra. La sílaba con acento prosódico es la que tiene mayor relevancia en cuanto al sonido. A ver, un ratito, chicos. Parece que se había marcado una llamada. Ya, perdón. Entonces tenemos palabras como falsedad o franqueza, donde podemos encontrar una sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Al momento de pronunciar falsedad, recae en esa última. Esta es la sílaba tónica, la que tiene la mayor intensidad. Franqueza, tengo en qué la mayor fuerza de voz, con que pronuncio una sílaba. Luego las demás que acompañan van a ser aquellas que tienen menor intensidad. Esas son las átonas, como fran y en sa. Las palabras tienen esa intensidad al pronunciar y a veces se grafica con alguna tilde. En el caso de la clasificación de las palabras, podemos encontrar que las palabras polisílabas se van a clasificar de acuerdo a la ubicación de esta sílaba tónica, es decir, según el lugar que ocupa la sílaba tónica. Las palabras pueden ser agudas cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Por ejemplo, contempló. Ahí está la mayor fuerza de voz en esta última. Disolver en la última. El primer paso siempre es ubicar la fuerza de voz en las palabras, ¿no? Después, las palabras graves avanzan una posición y se encontrarán en la penúltima sílaba. Carácter, resumen. Ahí está la mayor fuerza de voz. Las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Entonces yo pronuncio y digo mayúsculas. Y las sobredrújulas están antes de la antepenúltima. Formas verbales son las que aparecen en estas construcciones con pronombres que se adhieren a los verbos. Entréganoslo. Entréganoslo. Entonces, de acuerdo al lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden clasificarse de esa manera. Entonces, vamos a conocer justamente cuándo deben de tildarse y cuándo no. Esto es un tema que ustedes lo han trabajado desde pequeños, ¿no? Simplemente vamos a recordar y agregar alguna regla que quizás desconocemos. Empezamos entonces que la acentuación gráfica
de las palabras polisílabas se atiene a las siguientes reglas. Presentan la mayor fuerza de voz, las palabras agudas, en la última sílaba. Entonces, la mayor fuerza de voz está ahí. Ese es el primer paso, entonces. Palabras como Superman, acá en la última. Compás, en la última. Tuiteé, en la E. Sustituí. Samurai, última. Tic-tacs. Mamux. Ay, perdón. Oh, mamut, aquí. Mini golf. Convoy. Virrey. Entonces comprobamos que todas estas palabras tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Todas son agudas. Todas. Ese es el primer paso. Ahora me voy a fijar en qué caso voy a tildar. ¿Cuándo se tildan? Dice las agudas. Cuando van a terminar en consonante N, en consonante S o en vocal. En esos casos. Vamos a comprobar entonces si es así. Superman termina en N. Ajá, puedo tildar. Compás terminó en S. Puedo tildar. Tuiteé terminó en vocal. Puedo tildar. Sustituí termina en vocal. Puedo tildar. Samurai termina en vocal. Puedo tildar. Entonces, voy a observar que se está cumpliendo con estas reglas. Pero puedo encontrar también palabras agudas que no llevan tilde, ¿no? Podría decir soñar, por ejemplo, y al separar enfatizo en la última sílaba, soñar. Es una palabra aguda, pero que terminó en consonante R y por esa razón no lleva tilde. Voy sometiéndolas a las reglas. ¿Ves? También nos dice que no deben de tildarse si terminan en Y o en grupo consonántico. O sea, en una secuencia de consonantes. Por ejemplo, tic-tacs termina en C y en S. Aunque la última sea S, no puedo tildar si le precede otra consonante. A eso se refiere con grupo consonántico. Entonces no debo de tildar. Mamux termina en una secuencia consonántica, tampoco puedo tildar. Mini golf, la L y la F, grupo consonántico, no debo de tildar. Entonces se está cumpliendo esta regla. Tampoco cuando termina en Y, ¿no? Entonces digo convoy, ahí está la Y que tiene sonido vocálico, pero no puedo tildar. Virrey tiene sonido vocálico, pero no puedo tildar. ¿Eh? Esa es entonces la regla de las palabras agudas. Palabras graves. A las palabras graves también se les conoce como graves o llanas. Estas palabras graves o llanas también se les conoce como paroxítonas. Las palabras graves o llanas tienen ubicación o la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Penúltima. Este es el primer paso, entonces vamos a identificar la sílaba tónica clímax. Ramírez, Aníbal, cadáver, álbum, Clarence, bíceps, masters, récord, voley. Palabras graves. ¿Cuándo debo de tildar? Me dicen que puedo tildar siempre que no terminen en NS ni en vocal. Es decir, lo contrario a las agudas. O sea, en otras palabras, puede terminar en cualquier consonante menos en NS o en vocal. Menos en estas de acá. ¿Ya? Entonces,
Nos fijamos, clímax terminó en una consonante como X, o sea, no ni N ni S, por eso puedo tildar. Ramírez terminó en consonante Z, no es ni N ni S, puedo tildar. Aníbal terminó en consonante L, puedo tildar. Cadáver termina en consonante R, puedo tildar. Álbum termina en M, puedo tildar. ¿Ok? Si pusieran, porque hay graves que no tienen tilde, si pusiera, por ejemplo, a ver, soñaron, que es, yo separo en sílabas y pronuncio, identifico la sílaba tónica, soñaron. Allí está, marca todo. Ahí está. Entonces, esa es su sílaba tónica. Pero como termina en consonante N, no puedo tildar. No puedo tildar. A veces vemos cómo lo mismo sucede con, de repente, cantaras. Cantaras. No es cantarás, sino cantaras. Una oración, yo podré decir, si tú cantaras bien, te escucharía. Entonces, allí ta es la sílaba tónica. Cantarás. Cantarás. Terminen en S, tampoco puedo tildar. ¿Ven? Son palabras graves que no se tildan por la terminación en NS o en vocal. ¿Ya? ¿Cuándo puedo además tildar? Me dice que sí puedo tildar si termina en Y o en un grupo consonántico. Entonces, por ejemplo, Clarence termina en un grupo consonántico, NS. Puedo tildar. Bíceps termina en un grupo consonántico, puedo tildar. Master termina en una secuencia consonántica, puedo tildar. Y records termina en una secuencia consonántica o grupo consonántico, puedo tildar. Y en el caso de que termine en Y o Y, sí puedo tildar, ¿no? Voley. Entonces, tildo. Esas son las palabras graves o llanas. Solo el hiato acentual no va a cumplir con estas reglas. Solo el hiato acentual. Es el único que no respetará estas reglas. ¿Ven? Entonces, cuando yo veo que de repente la palabra tío se ha tildado, y ustedes dicen, pero ¿por qué tío se ha tildado si es una palabra grave? Una palabra grave por la ubicación de su sílaba tónica, ¿no? Se ha tildado porque entre la I y la O hay una ruptura. Es decir, hay un hiato acentual. La I se vuelve tónica, se separa de la O porque hay un hiato acentual. El único que no respeta estas reglas es el hiato acentual. Este es el que no respeta. El hiato acentual ha hecho que simplemente se tilde la vocal I, que es la cerrada tónica, al separarse de la vocal abierta O. De acuerdo a la ubicación de la sílaba, es ti la que tiene mayor fuerza de voz, última y penúltima, por esa razón se vuelve palabra grave. Una palabra grave que termine en vocal no debería de tildarse, ¿no? No debe de terminar ni en NS ni en vocal. Y tío terminó en vocal. Sin embargo, se ha tildado solo porque hay un hiato acentual. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Lo mismo también pasar en caso de las palabras agudas. El hiato acentual no respeta esas reglas.
Entonces tenemos palabras como, por ejemplo, maíz, donde la I se ha tildado. ¿Por qué? Por el hiato acentual, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación, es aguda que termina en Z. Aguda que termina en Z. No debería tildarse, pero se ha tildado por el hiato acentual, ¿no? Es una palabra aguda. Se produzca una ruptura. Entonces, el único que no respeta son los hiatos acentuales. Aguda que termina en Z no debería de tildarse. Igual que en tío no debería tildarse la O. La tercera clase de palabras son las palabras esdrújulas o también llamadas proparoxítonas. Estas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Antepenúltima. Por regla general, siempre llevan tilde. Todas, dice, se escriben con tilde. Todas se tildan. Indómito, zoólogo, sándwich, friísimo, cuídate. Recae la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Si hay dos vocales abiertas, se separan porque hay hiato simple. O dos cerradas iguales, como la I y la I, se separa porque hay hiatos simples. ¿Ven? Y finalmente las sobresdrújulas, también llamadas superproparoxítonas, la mayor fuerza de voz está antes de la antepenúltima sílaba. Antes de la antepenúltima sílaba. Pues dice anterior a la antepenúltima sílaba. Son formas verbales sumado los pronombres personales. Se tildan también siempre, al igual que las esdrújulas. Siempre llevan tilde. Compárteselo, díganoslo, recítenoslo, véndesela, quítenmela. Estas son las sobresdrújulas. Verbos más pronombres enclíticos, átonos enclíticos. Bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, vamos a practicar el ejercicio de aplicación 1. A ver, vamos resolviendo de 9 en 9 y ponen ustedes en el chat, por favor, utilicen su chat y van colocando como corresponde. A ver, les voy a dar un par de minutos para que puedan trabajar.
reconocieron las primeras nueve palabras, chicos? Ahí está, a ver, ¿quién fue? Jorge, muy bien, a ver. Mm, 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 mm. Esto es... Y- mm, En este grupo, aquí la observación es sensible. Así sería, ¿no? Palabra grave que termina en secuencia consonante. Exacto. Muy bien, la demás. Bien, entonces vamos a revisar. Gracias, Jorge, por tu participación. Vamos a cotejar, chicos. Los demás ya están listos para que puedan revisar sus propios, entonces, apuntes, cómo debían de haber resuelto este ejercicio. Vamos a ver solucionar. Teníamos que haber entonces subrayado la sílaba tónica y tildar si es necesario. Gandul, por ser aguda que termina en L, nos lleva a tilde. Porque es aguda que termina en S, sí lo voy a tildar. Cantaron, grave que termina en N, no debo de tildar. Tibor, grave que termina en secuencia consonántica, sí debo de tildar. Lo mismo con ultimátum, que termina en secuencia consonántica y puedo tildar como palabra grave. La palabra restituido, palabra grave, que termina en vocal, no debo de tildar. Sutil, palabra aguda, que termina en L, no debo de tildar. Chateen, palabra grave, que termina en N, no se tilda. Webster, palabra grave que termina en secuencia consonántica, sí puedo tildar. Prísimo, palabra esdrújula, la I con la I se separa y acá está la ubicación de la sílaba, entonces es esdrújula y estas siempre llevan tilde. Récord, palabra grave que termina en secuencia consonántica, sí puedo tildar. Bistecs, palabra aguda que termina en secuencia consonántica o grupo consonántico, no debo de tildar. Lápiz, palabra grave que termina en consonante distinta de N y S, sí puedo tildar. Avaro, palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde. Sencillez, palabra aguda que termina en Z, no puedo tildar. Recítennoslo, palabra sobre esdrújula, sí puedo tildar. Podium,
palabra grave que termine en consonante distinta de N y S, puedo tildar. Zigzags, palabra aguda que termina en secuencia consonántica, no debo de tildar. Dúctil, palabra grave que termina en consonante distinta de N y S, puedo tildar. Tándem, palabra grave que termina en grupo consonántico, puedo tildar. Spray, palabra aguda que termina en Y, no se tilda. Tic-tacs, palabra aguda que termina en grupo consonántico, no se tilda. Espécimen, palabra esdrújula, siempre lleva tilde. Especímenes, palabra esdrújula, también lleva tilde. Carácter, palabra grave que termina en consonante distinta de N y S, puedo tildar. Caracteres, palabra grave que termina en consonante S, no lleva tilde. Y finalmente, hábitats, palabra esdrújula, llevan tilde siempre. ¿Ya? Entonces, conforme he ido leyendo, chicos, las palabras, les he ido señalando la clasificación y por qué llevan tilde. Espero que lo hayan realizado de esa misma manera. ¿Ya? Vamos a ver ahora entonces, a continuación, los casos que ya les había adelantado, ¿no? Del hiato acentual. Del hiato acentual. ¿Cómo se da esta tildación? Dice, las palabras que contienen hiato acentual, o sea, una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona o viceversa, siempre llevan tilde al margen de las reglas generales. Es decir, sin respetar las reglas generales, inmediatamente va a tildarse la vocal cerrada. La cerrada es la que va a llevar tilde, la I o la U. Al momento de separar al hiato, cada vocal va a estar en una sílaba diferente, ¿no? Ese es el hiato, una separación de dos vocales. Una vez que se separa, pues se va a encontrar la sílaba tónica. Y de acuerdo a la ubicación pueden estar como agudas, como graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Pero lo que sí vemos es que hay una ruptura, una separación. Tenemos, por ejemplo, en raíz, la A con la I tónica se separa. Y si yo quiero señalar la sílaba tónica, aquí está, pues, en esta sílaba. En raíz, en la última. ¿Ven? Entonces es una aguda por la ubicación de la sílaba que ha terminado en Z. No debería de haberse tildado. ¿Pero por qué se ha tildado? Por el hiato acentual. Por eso es que se tildan las vocales cerradas. Lo mismo sucede con Raúl. No es Raúl, sino Raúl. Recae en la última sílaba. Oír. En ir. Recae en la última sílaba. Otros hiatos pueden estar justo la sílaba tónica ubicado en la penúltima, como es AIDA, no digo AIDA, sino AIDA, último penúltimo. Baído en la I. Reía en la I. Son palabras graves por la ubicación de la sílaba tónica que se han tildado a pesar de terminar en vocal y en N, pero se han tildado debido al hiato acentual. Las palabras esdrújulas. Medíamos. Hay una ruptura, medíamos. Acá está la sílaba tónica. Vehículos. Reíamos. Entonces la vocal cerrada se vuelve enfática y se separa de la vocal abierta. ¿Ya? Y la última dice envíenoslo. Acá está la sílaba tónica antes de la penúltima. Confíaselo, en fin, antes de la antepenúltima. Prohíbeselo
en, antes de la antepenúltima sílaba. Son sobreslo. Entonces, en conclusión, chicos, los hiatos se mantienen al margen de las reglas generales. Esa es la regla. Al margen de las reglas generales. No respetarán estas normas. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver si por acá hay alguna pregunta. A ver, pueden trabajar la pregunta 4. A ver, pregunta 4. Les doy un minuto. A Jorge ya está dando su respuesta, muy bien. A ver, chicos, Xiomara, muy bien. A ver, sigan, sigan. Fátima también, la letra C. Mm, Vamos a ver. El hiato es la secuencia de dos vocales que forman sílabas independientes, como rehén, roer y baú. Hay dos clases de hiato, el simple y el acentual. El hiato acentual se tilda con independencia de las reglas generales de acentuación. Considerando ello, señale la opción en la que todas las palabras deben de tildarse por hiato acentual. Entonces vamos a ver si era la letra C.
tenemos taíno. Ahí está, lleva tilde, sa y no. ¿No? Taíno sí lleva tilde, traidor, ¿no? Significa, ¿no? Acentúe, acentúe, tilde en la U. Baldío, baldío. Hasta ahí el hiato. Pero en esta palabra de estructura compleja, como lo llamamos, es un adverbio que termina en mente y si el adjetivo tiene tilde, al agregar mente también lo va a conservar. Por ejemplo, fría o frío también lleva tilde, pero por el hiato acentual. Se mantiene igual al agregar mente. Así que efectivamente todas tenían tilde. ¿Qué pasaría en las demás? A ver, por ejemplo, guiemos, guiemos no lleva tilde, pero cacatúa sí, ¿no? Ahí hay. Aullan también en la U, pero en boinas no tenía tampoco tilde. Es boina, no es boinas. Entonces, no todas tenían. En la B, sonrían, también tenían la I, el hiato. En 21 no hay hiato, pero sí hay dictongo, ¿no? Que se tilde en la U. 21, 21, pero no por el hiato. León, le faltó tilde también, pero acá hay un hiato, pero simple. Se somete a las reglas. Ahí no hay, ¿no? Entonces tenía, ¿no? Transeúnte, también acá sí había hiato. Al caso, para no confundirlos, voy a cambiar el color acá. Acá no había, acá tampoco. El hiato acentual solo en lo rojo. Incluían, acá sí hay un hiato. En guión y truán no llevan tilde. Sonriamos, tampoco había tilde. Espiéis, espiéis, ahí no hay espiéis aguda. En rehén tampoco hay un hiato, no hay un hiato acentual, sino hay un hiato simple. Y donde había acentual en pisaúvas, envíenos. Ahí sí, ¿ya? Entonces, por esa razón descartábamos las demás opciones. ¿Listo? Ahora sí. Bien. Entonces, ahora volvemos a la acentuación gráfica de las palabras monosílabas. En las palabras monosílabas se les llama así porque van a ser palabras que están formadas solo por una sílaba. Por regla general, los monosílabos no deben de tildarse. No deben de tildarse. Entonces, ¿cuáles son los monosílabos? Be, bio, bi, pie, guión, ui, ruin, fui, di, ¿qué más? Dio, seis, pez, fe, ti, ¿no? Pero el nombre ti no lleva til. Pa, mes, guión, truán, otro error, fe, ahí está, fui, también está fue, no lleva tilde. La O no lleva tilde también, ¿no? Son monosílabos que no deben de tildarse. Ahora, ¿qué sucede con otros monosílabos que sí pueden tildarse? Esos monosílabos que sí pueden tildarse es porque cumplen más de una función gramatical. Entonces se diferencian con una tilde especial llamada diacrítica. Es una tilde especial que se va a colocar. Entonces, esta tilde dice, se diferencia
¿no? Esta tilde va a diferenciar a las palabras que se escriben igual pero que tienen significados diferentes, categorías distintas, categorías gramaticales diferentes, ¿no? No solamente son significados, sino tienen categoría lexical o gramatical diferente, ¿no? Tienen categorías gramaticales lexical diferente. A eso se está refiriendo. Entonces se va a diferenciar justamente con esa tilde especial llamada diacrítica. Tenemos, por ejemplo, los monosílabos él y tú. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando son pronombres que reemplazan a las personas gramaticales. Por ejemplo, él reemplaza a la tercera persona. Él me habló de ti. ¿Ven? Tú, cuando reemplaza a la segunda persona, tú tienes bicicleta o tú tienes bicicleta, son pronombres. ¿Ven? En cambio, cuando él es un determinante artículo, o sea, va a presentar a un sustantivo, como por ejemplo el libro, es él, es un determinante en el género masculino, el libro, el auto, el idioma, ¿no? Igual que tú, es otro determinante, solo que es un posesivo, va a indicar pertenencia. Tu bicicleta, tu idea, tu amigo, tu lapicero, ¿sí? Tu respuesta. Allí no lleva tilde. Siempre los determinantes acompañan a los sustantivos, a los nombres. ¿Ven? Entonces no llevan tilde. Mi, mi llevará tilde, igual que sí cuando son pronombres. Son pronombres personales que van a, acá, que van a reemplazar primera persona en el caso de mí y la tercera persona en caso de sí, ¿no? Por ejemplo, viene por mí. Ese mí lleva tilde. Un niño debe amarse a sí mismo. El niño se ama a sí mismo. Yo volví en mí, él volvió en sí. De repente se desmayaron los dos. Entonces el mí reemplaza a la primera persona y el sí a la tercera. En ambos lleva tilde. Este es mi se diferencia del otro mi sin tildar cuando actúa como un determinante, como es el caso de mi hermano, modifica hermano, ¿ven? Mi auto, mi, de repente, mi casa, todo lo que indica pertenencia a mi compañero, mi alumno. Pero también no llevará tilde cuando es una nota musical, por ejemplo, mi menor, mi mayor, ¿no? Ahí no lleva tilde, ¿ven? Entonces ya tengo la diferencia. Como pronombre lleva y como determinante o como sustantivo no lleva tilde. En el caso del sí, además del pronombre personal que llevará tilde, sí puede tildarse si actúa como un adverbio de afirmación. O sea, decimos, sí, eso es verdad. Sí, me casaré contigo, ¿no? Ahí da una afirmación. Pero también puede ser un sustantivo que exprese una aprobación, consentimiento. Por ejemplo, en el altar Luis pronunció un sí muy débil. Este sí es nombre porque tiene como antecedente un
este un, que es un determinante. El sí, un sí, nuestro sí, entonces sería un determinante. Tengo tres formas entonces de tildar a la palabra sí, a este monosílabo. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando sí es conjunción, ya sea una conjunción condicional o completiva. Cualquiera de estas dos formas, conjunción condicional o completiva. No se tilda. Por ejemplo, el primero es, si no entiendes, pregunta. Acá hay una condicional. Todavía no sé si iré. Este sí es una completiva. Tampoco lleva tilde cuando es una nota musical, un sustantivo. Sí vemos, ¿no? ¿Está? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Antes de continuar, ¿alguna pregunta? No, Miss. A esa vocecita linda. Muy bien, nada. Los demás chicos. A ver, entonces continuamos. Tenemos el caso del de. De forma del verbo dar. De su mejor esfuerzo. Aquí, entonces, llevará tilde cuando actúa de esa forma. De el vuelto, por favor. De su respuesta, hoy. Allí va a llevar tilde. En cambio, de no lleva tilde cuando es una preposición o un sustantivo que se refiere a la letra, a la escritura de la consonante D. Entonces, por ejemplo, dice, el reloj de Delia es digital. Ese D es un nexo, una preposición, no lleva tilde. O pronunció mal la letra D, es una letra, entonces no lleva tilde. ¿Ven? Lo mismo va a suceder con el otro pronombre se, que lleva tilde cuando proviene del verbo ser o del verbo saber. Cualquiera de los dos verbos igual se tildará. Tengo sé honesto. Este viene de ser. Que seas honesto. Sé responsable. Sé un buen hijo. Ahí viene del verbo ser. Pero cuando viene de saber dice, niño, no sé tu nombre. Ese sé de saber. ¿Ven? Cualquiera de los dos lleva tilde. El otro sé es un pronombre, entonces puede reemplazar la tercera persona del singular o del plural. No lleva tilde. Pepe se viste, se refiere a Pepe. Ellas se ayudan mutuamente, ¿no? Reemplaza a ellas. Rosa se le explicó, explica eso a alguien, ¿no? Entonces, se es un pronombre porque está sustituyendo y no lleva tilde. Después está te. Te se refiere al sustantivo, planta o infusión, lleva tilde cuando digo el té verde. ¿Quieres té o café? Ahí va con tilde. Pero cuando es un pronombre,
Ese te reemplaza a la segunda persona. Amigo, te ayudo. Ese te reemplaza a la segunda persona, el tú. O te comprendo, te escucho, te, a ver qué puede decir, te quiero, ¿no? Te traeré el postre que te gusta. Entonces ahí te siempre actúa como un pronombre porque está dirigido a la segunda persona. Tampoco llevará tilde cuando se refiere a la letra T, igual que el caso de, ¿no? Escribe bien la letra T, ahí no lleva tilde. Luego tenemos más. El caso del más llevará tilde cuando se refiere a un adverbio, también a un cuantificador. El gato corre más rápido que el ratón. Puede referirse también al signo matemático. Coloque el signo más entre las cifras, ¿no? O un cuantificador. Tiene más canas que antes. En el caso de que más no lleve tilde es porque actúa como una conjunción que podemos reemplazar con la palabra pero. Por ejemplo, te lo dije, mas no me escuchaste. Te lo dije, pero no me escuchaste. Ahí estaría el error, ¿no? De a veces confundir más como si fuera pues un cuantificador y en cambio debo de reemplazarlo por pero para no tildarlo, ¿no? Finalmente, aún. Ahí tenemos aún que cuando yo lo enfatizo, le pongo tilde aún, lo voy a separar en dos sílabas, aún. Pero cuando yo no tildo, aún es un monosílabo, porque tiene un solo golpe de voz. Por ejemplo, el adverbio aún puede pronunciarse en español como una sola palabra, tónica con hiato, o como una palabra átona con diptongo. Es tónico aún, es tónico y debe escribirse con tilde cuando puede sustituirse por todavía con el siguiente valor. Tiene valor temporal, denota la continuidad o persistencia de una situación. Aún no ha terminado de leer el libro. Va con tilde. Todavía no ha terminado de leer el libro. En cambio, aún lleva tilde, perdón, no lleva tilde cuando es átono y debe escribirse sin tilde en los siguientes casos. El primero es cuando tiene un valor concesivo en oraciones que admiten paráfrasis que eh, podemos reemplazar por aunque a pesar de que se hace referencia a ello. Tanto en la locución conjuntiva, aun cuando, como seguido de un gerundio, un participio, un adverbio o un grupo preposicional. Por ejemplo, aun siendo enemigos se respeta. Equivale a decir, incluso siendo enemigos se respeta. O aunque eran enemigos se respeta. Tiene valor inclusivo, ponderativo y se utiliza con el sentido de hasta, incluso, también. Aún dormida, te recita los poemas de Vallejo. Entonces aquí va a decir, incluso dormida, te recita los poemas de Vallejo. Bien.
Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Ninguna? Acá hay un ejercicio de aplicación que luego lo podemos resolver, pero vamos a buscar una de las preguntas. A ver, esta primera pregunta. Vamos a resolver. Ah, no. Mm, sí, podríamos trabajar esa pregunta. A ver, ¿cómo les va? Jorge, Kiara, la letra A. A ver, digan, chicos. A ver, empecemos a tildar entonces.
ese texto. A ver, decía, teniendo en consideración las diferentes reglas de acentuación gráfica del español, coloca el acento escrito en las palabras del siguiente párrafo. Luego señala la alternativa en la que se presenta la cantidad de tildes que se han empleado. El esclavo estaba solo y bajaba. Recuerden que la palabra verdad solo antiguamente se tildaba para diferenciarlo con una tilde diacrítica al adverbio del adjetivo, pero que en la actualidad esa regla ya está desfasada, ¿no? Simplemente solo no lleva tilde, igual que los demostrativos, este, ese, aquel y los femeninos y plurales. Esos son algunos cambios. Después decía, y bajaba las escaleras del comedor hacia el descampado, cuando dos tenazas cogieron sus brazos y una voz murmuró a su oído, ahí murmuró aguda, oído por el hiato, se tilda, venga con nosotros, perro. Él sonrió. Él, aunque esté en mayúsculas, lleva tilde, el pronombre personal. Sonrió, no es sonrío, porque si fuera sonrío, lleva tilde en la I por el hiato. Acá es sonrió, o sea, como una aguda que termina en vocal, se mantiene el dictongo en esta sílaba. Y lo siguió otra vez aguda, termina en vocal, mantiene el dictongo, dócilmente. Dócil lleva tilde como adjetivo, al agregar mente lo conserva. Es una palabra compleja. A su alrededor, muchos de los compañeros que había conocido había y Ato esa mañana eran abordados y acarreados. También acá hay un dictongo, recae en la última sílaba aguda que termina en N tilde, por el campo de hierba hacia las cuadras de cuarto A. Ese día y ato acentual, no hubo clases. Los perros estuvieron en manos de los de cuarto desde el almuerzo hasta la comida, unas 8 horas. El esclavo no recuerda a qué sección, a qué es enfático, lleva tilde, qué sección aguda que termina en N lleva tilde, fue llevado, ni por quién, otra vez el énfasis al interrogativo. Entonces debemos encontrar 12 palabras efectivamente que debían de tildarse. ¿Ya? Muy bien. Sí lo hicieron, ¿no, chicas? Coincidieron, ¿no? A ver, Jorge, Kiara, Fátima y Xiomara. Muy bien. Muy bien, chicos, gracias. Entonces, a los 4. Los demás están entonces cotejando, ¿no? No se queden sin resolverlo, ¿ah? Por favor. Vamos a continuar para resolver las demás preguntas. Luego les comparto este solucionario. A ver, la interrogación, la relación en los interrogativos y en los exclamativos. A ver, los interrogativos y los exclamativos van a escribirse con tilde, como qué, quién o quiénes, cuál o cuáles, dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuántas, cuántas. En cambio, los relativos y las conjunciones no la requieren. Allí no lleva tilde. Ahí no lleva tilde. Entonces tenemos ahí los ejemplos en la tildación de los pronombres interrogativos, como por ejemplo, ¿cuánto te costó el libro? Dime cuánto te costó el libro. Una interrogativa forma directa y otra indirecta, ¿no? Luego están los
exclamativos que llevan tilde, sé que frío, siempre al lado de algún sustantivo. Si supieras qué frío hace, una forma indirecta, no vendrías por acá. También llevarán tilde cuando son palabras que actúan como sustantivos. Estos van a estar modificados por algún determinante. Por ejemplo, averigua el cómo, el cuándo y el dónde de aquellos sucesos. Entonces ahí cómo, cuándo y dónde. ¿Mm? En cambio, no llevarán tilde cuando actúan como relativos. Estos relativos suelen introducir oraciones subordinadas, ¿no? Con algún antecedente de manera explícita o también implícita. Entonces, es decir, pueden ir antecedidos por algún nombre. Por ejemplo, el libro que leí. Moisés, quien es médico, o sea, está refiriéndose a Moisés. La manera como bailas. Allí no llevarán entonces tilde. Luego, cuando actúan como conjunciones, no llevan tilde. Julia sabe que el libro es interesante. Entonces, la palabra qué, cómo, cuándo, cuánto pueden actuar como conjunciones, siempre y cuando actúen como algún nexo, ¿no? O enlaces. A ver, Dalia es tan honesta como su padre, por ejemplo, ahí está actuando como un nexo, como un contraste, ¿no? También cuando, ¿no? Está sirviendo de nexo, cuando decimos cuando el Papa lo dice, será verdad, ¿no? O cuando lo dice él es por algo. En esos casos actúan como, por ejemplo, conjunciones. Ahí es correcto. Esos son los interrogativos y exclamativos. A ver, chicos, la pregunta 2. Acá está de que creo que está de más. A ver, resuelve la pregunta 2, por favor.
Parece que ese de esa de más, ¿no? O puede ser también, ¿no? Vamos a, para no confundirlos. Era consciente de eso. Sí. La B, 2 y 5. A ver, ¿qué enunciados entonces se ha aplicado correctamente dicha tilde? Carmela, ¿quién te lo contó ahí? No es quién te lo contó, sino quien te lo contó ha dicho la verdad. Entonces ahí no es correcto. Es un relativo. Luz, no era necesario, pero no era consciente, Luz no era consciente de a dónde estaba yendo. Entonces, este dónde es correcto. Que les vaya bien este segundo examen. Este que como conjunción no lleva tilde. Lucila, cuanto menos trabajas, más te cansas. Tampoco lleva tilde este cuando como conjunción. Se desconoce con quién salía esa muchacha. Aquí sí es un interrogativo. Entonces, 2 y 5, efectivamente la letra B. Le pusieron B, B, está bien. ¿Mm? Correcto. A ver la pregunta 3. Chicos, resuelvan. Tratan de colocar ahí su respuesta para saber si están entendiendo o no. La D. Ujú. Kiara, Jorge, María, Xiomara y Samantha. Muy bien. A ver, vamos a ver. Todos han coincidido con la D, ¿no? A ver, veamos la D. Explícame qué quieres que te dé más que a él. Ujú. Sí, todo está bien. Explícame por ser esdrújula, por qué por ser un interrogativo. D del verbo dar lleva tilde diacrítica. En cambio, el T es un pronombre.
más verbio y el pronombre. Ajá, está bien. Errores uno de más. A ver, él les pidió el más, faltaba, ¿no? Dinero. Más Lía se negó. Acá este más equivale a pero, no lleva tilde. Negó a dárselo, estaba bien aguda y desdrújula. A Saúl le consulté si vendría, está bien, hiato, vendría hiato. Me contestó que sí, acá faltó tilde. Si tú nos das más de ti en la obra, acá hay una condición, no lleva tilde. Más de ti está bien en más, pero ti tampoco lleva tilde, es un pronombre. Entonces renuncia. No sé cuánto te presté, saber cuánto presté está bien, pero te di, el error estaba acá. Te di todo cuanto tenía, acá tampoco lleva tilde, es un relativo. Así que tenemos como respuesta la letra D, efectivamente. Cuatro ya lo hemos resuelto. Vamos ahora a otras reglas. Hay un ejercicio para que luego lo puedan hacer. Y luego les doy el solucionario. Vamos a revisar ahora la separación gráfica de formas o expresiones complejas. ¿Sí? Expresiones o formas o expresiones complejas. Tenemos cuatro casos. El primero es cuando las palabras se unen sin guión y por lo tanto se someten a las reglas como si fueran voces simples, o sea, palabras simples. Si yo uno cuenta más kilómetros, entonces fusiono y enfatizo en lo. Entonces, como esdrújula, lleva tilde. Cuenta kilómetros. Si uno 20 más 6, digo 26. Acá en la última sílaba, coma aguda que termine en S, voy a tildar. O espanta más pájaros, se somete, espanta pájaros, actúa como una esdrújula y lleva tilde. O sea, estos compuestos en una sola palabra se someten a las reglas generales de tildación. Luego están las palabras que se unen con guión. Y con guión podemos mantener la tildación si en caso la palabra lo requiere. Por ejemplo, físico-químico, acá se ha tildado físico porque es esdrújula y químico también. Entonces, al estar unidos con guión, cada una de ellas va a mantener la tildación si es que aplica las reglas. Si en caso nos lleva tilde, por ejemplo, Madrid, nos lleva tilde por ser aguda que termina en D. Pero en cambio, París es una aguda que termina en S. Entonces sí puedo tildar. Cada una es independiente. Es independiente. ¿Ya? Dice, las palabras que integran este tipo de expresiones mantienen la acentuación gráfica que les corresponde como voces autónomas. Los adverbios que terminan en mente. Estos adverbios que terminan en mente se derivan de adjetivos. Estos adverbios se tildan si lleva tilde el adjetivo base. O sea, si el adjetivo tenía tilde al agregar mente también. Por eso que hábil es un adjetivo que lleva tilde en A, grave terminada en L. Cuando agrego mente, simplemente se mantiene. Cándida, palabra esdrújula. El adjetivo cándida lleva tilde por ser esdrújula, agregarmente lo mantiene. Tardía, acá hay un hiato acentual, por eso que lleva tilde en I. Entonces, al agregar mente, también conserva esa tilde. Esa es la regla, ¿no? Si la palabra original, el adjetivo, tiene tilde,
al agregar mente también tienen tilde. El cuarto caso corresponde a las formas verbales con pronombres enclíticos. Esto significa entonces que al verbo se le agregan los pronombres personales átonos enclíticos porque van a estar adheridos. Si se agrega uno, puede de repente la palabra convertirse en una esdrújula. Y si es así, lo voy a tildar, como el caso de duérmete. El verbo dormir más el pronombre te, al pronunciar la sílaba tónica está en esta sílaba, es esdrújula, se tilda. ¿Ven? Si tengo comunícaselo, agregué se y lo, los pronombres personales al verbo comunicar, entonces se volvió en una sobreesdrújula, antes del antepenúltimo, se tilda. O véndemelas, tengo me y las pronombres que se adhieren a vender y se convirtió en otra sobreesdrújula. Entonces, las formas verbales con pronombres enclíticos se someten a las reglas de acentuación, de modo que llevarán tilde o no según corresponda a la palabra resultante. Entonces, ya están las cuatro formas, las voces autónomas. Y ahora vamos a la última regla. La titulación en latinismos y en extranjerismos, para que luego nos dediquemos a leer todas las preguntas. Las palabras latinas extranjeras que han sido incorporadas al español se tildan según las reglas correspondientes. Por ejemplo, tengo estas formas originales del francés croissant, requiem en latín, boulevard, bonsai, bypass y espagueti que provienen del italiano, perdón, del latín, del francés, del japonés, del inglés y del italiano. En su forma base no llevan tilde, pero si ya están aceptadas o castellanizadas, estas se escribirán en letra redonda y se someterán a las reglas. Por eso podemos decir croissant, como aguda, terminada en N, yo la puedo tildar. Requiem, palabra grave, terminada en M, puedo tildar. Boulevard, aguda que termina en R, no tildo. Lo mismo que en bonsai, aguda que termina en vocal, puedo tildar. Bypass, aguda terminada en S, puedo tildar. Espagueti, grave que termina en vocal, no debo de tildar. Entonces los someto a las reglas cuando ya están castellanizados o simplemente adheridos y se escribirán además en letra redonda. En cambio, cuando no están castellanizados, se escribirán una forma de identificarlos porque están escritos en letra cursiva, como Voz Populi, Alma Mater, Software, Curriculum Vitae, Habeas Corpus, Ballet, Pizza, que están en cursiva, no lo vas a tildar. Esta es la regla. Aquí hay un ejercicio también para que luego podamos finalizar las preguntas, de repente revisarlas. ¿Ya? Bien. Ahora volvemos a las preguntas. ¿Tienen alguna duda, chicos? Van a trabajar entonces la pregunta 5 y 6.
¿Listo, chicos? A ver. Jorge ya entregó dos preguntas, dos respuestas, perdón. A ver, los demás, chicos. Empezamos entonces a resolver la pregunta 5. Considerando el conjunto de reglas de acentuación gráfica establecidas en la ortografía de la lengua española, elija el enunciado que requiere mayor cantidad de tildes. Que habías marcado la letra E, ¿no? A ver, dice la letra E. El primer álbum de Charly García, álbum grave terminada en M, lleva tilde. Charly García. García hay un hiato acentual, lleva tilde la I. Fue muy sui generis. Está en letra redonda, así que lo someto a las reglas. Generis llevaría tilde, ¿no? Muy de él, el pronombre. Entonces acá había 4. Vamos a ver en las demás. Si él no mueve un dedo por ti, si él por ti, tú mueves 5 dedos y dile adiós. Había 3. Ángel dijo, Ángel, que los géiseres, acá llevaría la tilde, ¿no? Son erupciones de agua subterránea. 3. Saúl y acto acentual. Si te aplauden, nunca presumas saber hasta saber quién aplaudía. Quién enfático y aplaudía el hiato. 3 también. Este es el gigantesco iceberg que se desprendió en la Antártida. Solamente habían 2. Recuerden que este como pronombre o como determinante demostrativo nos lleva al tilde. La respuesta efectivamente era la letra E. Muy bien. Número 6. Me marcaron en las 6, marcaron la letra Jorge, la C. Vamos a ver si es la C. Tras aplicar las normas de acentuación gráfica en los enunciados propuestos, señala la alternativa que presenta mayor cantidad de expresiones complejas que requieran tilde. Me dijiste la C, ¿no? A ver, aquel don Juan, aguda, la saludó, aguda, cortésmente, cortés, más mente se quitándose el sombrero, quitándose. ¿Mm? Había una, 2 y 3 expresiones complejas. En saludó no hay una expresión compleja, simplemente faltó la tilde. En cambio, acá hay 2 palabras unidas, sin guión. Aquí está el adverbio que deriva de un adjetivo y en esta última el verbo que se une al pronombre. A ver, en las demás formas
Teníamos plácidamente. $21. Charter. Charter también lleva tilde. Es como los vuelos charteres. También se convierte en una grave terminada en R, pero no son expresiones complejas, solamente plácidamente y 21, ¿no? Es una historia de realidad ficción, acá faltó tilde, pero no es una forma compuesta. Transatlántico, acá Atlántico. Tía, hiato, siéntate, acá sí, siéntate, una forma compleja. Espera al médico, médico de turno y cuéntaselo. Acá sí hay una expresión compleja en cuéntaselo. Uno y dos, ¿no? Morfológicamente, morfológicamente. Acá sí hay una expresión compleja por el adverbio. El hazme reír también. Tío vivo, tío vivo. No hay y nada más. Así que sí, era la letra C. Letra C. Pasamos al ejercicio 7. A ver, 7 y 8. A ver, chicos, 7 y 8.
A ver, la pregunta 7, chicos. La pregunta 7 dice, aplica las reglas de acentuación gráfica, ¿no? Y nos piden el enunciado que tiene mayor cantidad de tildes. Tenemos, ¿sabes cómo el marketing apoyó a esta familia de superhéroes? Dime cuánto dinero tienes y te diré qué laptop de qué debes o puedes comprar. El guión reduce drásticamente los niveles de azúcar en la sangre. La película de animación Los Increíbles y Gato, Increíbles 2, batió aguda récords grave terminada en secuencia consonántica de taquilla. Sobre el césped, el árbitro trazó aguda esdrújula con spray la línea del tiro libre. A ver, las palabras ya están entonces tildadas conforme he ido leyendo y enfatizando y nos damos cuenta que el que tiene mayor cantidad de tildes era la letra D. Era la letra D. A ver, revisen. Ahora la pregunta 8. Hacemos lo mismo, ahora vamos a contar la cantidad de palabras que también requerían tilde. Empezamos diciendo, él creía, pronombre hiato, creía conocer. Y aun cuando no hubiera sido así, incluso cuando no hubiera sido así, así nada más lleva tilde, acá no hay énfasis, no hay tilde diacrítica tampoco. ¿Acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Por él, pronombre sobre la tierra. Y que además, y esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. Ya está, ¿no? Tendríamos que encontrar 11 palabras, la letra C, que necesitaban tildes. Está bien, 11. Ahí está la respuesta, chicos. Bien, ya me queda poco tiempo. Voy a explicarles para luego ya compartir la 8, la 9 y la 10. Estas dos últimas preguntas, que acá ya las tengo resueltas, pero para explicarles. Bien. A ver, chicos, atentos. Ah, ya. Está bien la 8, correcto. El caso del por qué junto y separado. Primero que en el primer caso encontramos al por qué separado y con tilde. Verlo acá. Ya. Este por qué que está separado y con tilde va a aparecer en los interrogativos en formas directas o indirectas. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿por qué come tanto brócoli? Entonces, este por qué tiene un valor interrogativo, ¿no? Ahí, o exclamativo. Entonces, aquí en la pregunta directa. Pero también puede ser una forma indirecta. Aún entiendo por qué el hijo de Pablo come tanto brócoli. Una forma indirecta. Ese es el por qué cuando
está actuando como un interrogativo. ¿Ya? Luego hay otro por qué. Dice, cuando es una conjunción causal. Una conjunción causal se escribe junto y sin tilde. Es una respuesta. Bambán se alimenta porque, no, dice, porque, acá está el porqué, porque le da superpoderes. Este porque yo lo puedo reemplazar por un ya que, ya que le da superpoderes. Entonces, ese es el porque cuando se escribe junto. Cuando se escribe junto y con tilde, actúa como un sustantivo que se refiere a la causa, a la razón y suele ir antecedido por algún determinante. Por ejemplo, no me hagas reír, Vilma. Ese por qué no te lo cree nadie. Es un sustantivo que está modificado por el determinante. Luego viene el caso del por qué cuando es un pronombre nos dice relativo y una conjunción. Y acá, atentos. Por ejemplo, ese es el motivo por qué él consume esta variedad del alcohol. Este porque equivale a decir, este es el motivo por el cual o por el que, porque el motivo es masculino. Si yo dijera, esa es la razón, acá la razón, yo tendría que, por ejemplo, reemplazarlo por la cual o por la que. Ahí es un pronombre relativo. Se separa y no lleva tilde. Pero también puede ser que sea una conjunción cuando yo toda la idea lo reemplazo por esto. Rogaré porque a Peber también le gusta, o sea, rogaré por eso. Este que es una conjunción. Este último que es una conjunción que ustedes podrían reemplazar por esto o por aquello. Lo mismo va a suceder con el caso del conque. Ya estamos con la O. El conque igual. Conque separado cuando puede ser un relativo o una conjunción. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con que no estás preparado? ¿Qué quiere decir con esto? Acá está el reemplazo. O cuando digo, para el teletrabajo no basta con que haya conexión, no basta con esto. Se separa y no lleva tilde. Pero también puede ser un pronombre, como en la B. Yo que es el fin con que Joaquín ganó su primer Oscar. Es el fin con el cual o con el que, ¿no? Y luego está el interrogativo. Su médico decirá con qué frecuencia deberá tomar el fármaco. Es una forma indirecta. O la pregunta directa, ¿con qué frecuencia deberá tomar el fármaco? Separado y con tilde. Ahí está entonces el solucionario. Y el último, el con que junto y sin tilde, puedo reemplazarlo por así que. Esta medicación puede durar varios años, con que prepárese. Así que prepárese. Bien, chicos, ahora sí me ganó el tiempo. Esa es la 12. La pregunta 10. A ver, la pregunta 10, con esto me voy. La respuesta, a ver, ¿dónde está? Ya. Nos faltó la pregunta 9, la letra D. 9, la letra D. Las palabras que deben de tildarse está broker, sándwich, ketchup. La pregunta 10, la letra C, las palabras líder, político, luchó, discriminación y Sudáfrica eran 5 palabras que debían de tildarse. Y la 11 y la 12 que ya les he explicado. ¿Ya? Ahí está el solucionario igual. Bien, chicos, ahora sí me despido. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense por favor mucho. Hasta la próxima semana. A estudiar, por favor. ¿Ah? Chao, ahí están mis chicos. Chao, chicos.